Bienvenido, bienvenida a tu canal Mundo Hoy TV. Gracias por visitar nuestro canal. Hoy te traemos un video muy importante que está haciendo mucho habladero en las redes sociales. Se trata de sobre la mami Jordan, que publicó un video junto a su hijo bailando inadecuadamente. Pero un video ella la subió así por así, pero este video llegó muy lejos y entonces el caso se complicó para la mami Jordan. Así que nosotros le traemos una pequeña información sobre el video. Como ya lo vieron en el título, es una pregunta. ¿Podría ir presa mami Jordan por el video en que baila de forma inadecuada con su hijo? Antes de empezar a desarrollar este video, te recomiendo que te suscribas a este canal y actives la campanita para que YouTube te mande las notificaciones de nuestros videos cada vez que nosotros la publicamos. Empecemos. Luego del video que muestra a la influencer mami Jordan La Para número 23 bailando de manera inadecuada con su hijo, mucho se ha cuestionado sobre si podría ir a la cárcel por el contenido compartido en las redes sociales, que ha sido calificado por los usuarios como pornografía infantil e incesto. También, como pasó con el caso de Don Miguelo, que también subió un video inadecuado bailando con chamaquita de 12, 13, 14, 15 años. Y también este video se hizo muy popular, se hizo popular hasta para las autoridades, que este video le trajo como una condena. Y ahora este video, igual que la de la mami Jordan, son dos videos casi iguales, muy complicados para ellos. La interrogante surge a propósito de la controversia que envuelve al cantante de música urbana Don Miguelo, tras difundir audiovisuales de niñas bailando su polémico Changer. ¿Y qué fue? Cuya acción le costó la detención en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, en espera de conocimiento de medida de coerción. Recuerden, amigos, suscríbanse al canal a lo que yo les voy hablando. La reacción de mami Jordan no se hizo esperar tras la crítica generada en el torno al hecho. La Instagramer colgó un video en sus redes sociales en el que se ofrece explicaciones y se defiende la mami Jordan. ¿Quieren saber lo que dijo la mami Jordan? Entonces, escuchen. Oigan, me estoy llenando de odio porque veo demasiada ratrería. Oigan, que lo que yo cuando hago un live, lo primero que hago es bloquear a todos los bichos que aparecen en mi live, porque no hago live con muchachos, con menores, y lo saben. Ah, no, agarran a Don Miguelo para arreglarlo de las redes. Ahora di que vienen atrás de mí, di que porque yo con mis hijos bailo. Ninguno de los hijos de ninguna insta famosa de las redes es más educado que lo mío. Yo con mis hijos puedo bailar como sea, porque yo no estoy bailando ratrería, ni le estoy encuerando ni nada, whatever. Y otra cosa, ¿por qué no se ponen a averiguar el tema de la carajita, que quieren ahora taparse con un dedo? Es el tema que está. ¿Por qué ahora no siguen hablando del tema? Lo que pasa es que los malditos enfermos son los que se meten en los Instagram a ver las enfermedades, a ver la ratrería. Porque ¿qué tiene que yo haga un live con mis hijos? Los maniáticos, sucios, ratreros son los únicos que se los vayan grandes, porque yo no le veo nada raro. Ah, no, ahora agarran a Don Miguelo. Ah, no, ahora viene por la amiga Daniel. El tema de la chamaquita que mataron, ¿para cuándo? La influencer se cuestionó de que por qué mejor no se ponen a investigar el caso de la niña Liz María, la pequeña que fue asesinada, abusada sexualmente y posteriormente su cadáver lanzado al mar Caribe por Sterling Francisco Santo Arias el Panadero, según la Policía Nacional. Ahora, lo que quieren es tapar el sol con un dedo. Ese es el tema que está. Lo que pasa es que los enfermos y maniáticos son los que se encuentran eso grande, porque yo no le veo nada raro. Lo que dicen es que dizque agarraron a Don Miguelo y ahora van conmigo. Y yo lo que digo, el tema de la niña, ¿para cuándo? Declaró la mujer mami Jordan. Esa es la pequeña información que te tenemos en el día de hoy. Recuerda,
comentarme sobre la pregunta que le hice: ¿podría Mami Jordan caer preso por el video inadecuado subido en las redes sociales con su pequeño hijo? Estaré esperando su comentario y recuerda compartir este video, déjanos el like y sobre todo, lo más importante, suscríbete y activa la campanita para que cuando subamos otro video le llegue las notificaciones. Estuviste en Mundo Hoy TV. Hasta el próximo video.